Buenas tardes, soy Claudia Urdaneta, conservadora y restauradora de bienes culturales, que he estado a cargo de los trabajos de recuperación del bautisterio de la Iglesia de Santa Bárbara Centro en Bogotá. Me hubiera gustado hacer esta charla en la propia iglesia para inaugurar el bautisterio, pero por la situación de salud pública que todos conocemos, este tipo de reuniones en recintos cerrados no los podemos realizar actualmente. Entonces hemos pensado grabar esta charla para colgarla en las redes sociales de la parroquia y que quien esté interesado la pueda consultar en cualquier momento. Esta charla es la presentación del resultado de los trabajos que hemos realizado de la mano de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República para sacar del olvido este espacio que había caído en la ruina y merecía verdaderamente la pena ser rescatado. Como veremos en la presentación que veremos a continuación, este proceso comenzó en 2019 con la elaboración del proyecto de estudios técnicos preliminares y trabajos de primeros auxilios que llevamos a cabo con mi colega restauradora Daniela Castro Bácares. En un segundo proyecto, también financiado por la Fundación, se culminaron los trabajos de restauración de las pinturas y se rescataron el resto de los elementos que conforman el bautisterio. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer infinitamente a la Fundación por habernos dado todo el apoyo de principio a fin para llevar a cabo esta obra, un proyecto muy bonito que es relevante no solo para la Iglesia de Santa Bárbara, sino para el patrimonio de todos los colombianos, porque por este sitio que ha formado parte de la historia de Bogotá desde las primeras décadas desde su fundación, por aquí han pasado personajes tan importantes para nuestra historia como Policarpa Salabarrieta, que fue bautizada en esta parroquia, y recuperar espacios como este que más allá de su importancia devocional están llenos de valores tanto estéticos como históricos, nos enriquecen a todos, nos enriquece a todos como sociedad. Así que espero que ojalá puedan venir a conocer la iglesia eh, cuando tengan la oportunidad y sentirse partícipes de este patrimonio recuperado que nos pertenece a todos. Comenzamos con la presentación. Cuentan los cronistas de la vieja Santa Fe que el origen de la iglesia de Santa Bárbara tuvo lugar a raíz de la primera tormenta eléctrica que se produjo en la ciudad desde su fundación, lo cual ocurrió el 27 de agosto de 1565. Tal día, un rayo cayó en las inmediaciones de lo que entonces eran los predios adjudicados a don Lope de Céspedes, uno de los capitanes de la expedición de Jiménez de Quesada. El rayo provocó un incendio en lo que serían las estancias de la casa y provocó la muerte a Cornelia, una de sus esclavas. Movido por el espanto que fue general en toda la ciudad de Santa Fe por ser el primero que se vio caer en ella, y en agradecimiento por haber protegido a los miembros de su familia, don Lope mandó levantar una ermita en honor a Santa Bárbara, patrona protectora ante las tempestades, que en un principio fue una pequeña construcción de techo de paja para la cual Céspedes obtuvo permiso para celebrar misa, y fueron tantas y tales las peregrinaciones que allí se hicieron, que en 1585 tenía ya la santa un templo grande y capaz, según lo dice el decreto de erección parroquial de este año. A lo largo de su historia, la iglesia ha sufrido diferentes transformaciones que le han ido confiriendo el aspecto que tiene actualmente. Hasta hace unas décadas, la iglesia se caracterizaba por la riqueza de sus decoraciones, entre las que se contaban numerosos cuadros de primerísima calidad, esculturas, menajes eucarísticos de plata y mobiliario, que debido a los cambios sociales ocurridos en el sector del centro de Bogotá a finales del siglo XX y la supuesta imposibilidad de garantizar la salvaguardia de sus bienes ante la situación de inseguridad, fueron objeto del progresivo despojo de la iglesia de todos sus bienes. Hoy gran parte de su maravillosa colección de arte religioso reposa en el Palacio Arzobispal y entre las pocas obras originales de sus años dorados que se conservan en su interior están básicamente los retablos y las pinturas murales, que por obvios motivos no eran fácilmente removibles. En medio de este panorama, la iglesia entró en un periodo de declive del que salió muy damnificado el antiguo bautisterio, que terminó por desaparecer y quedar convertido en un cuarto trastero. Buscando las causas del abandono de este espacio, que en teoría por su importancia litúrgica debería haber contado con cierta protección, encontramos algunos documentos en el archivo del Centro de Documentación del Ministerio de Cultura que nos dan pistas sobre lo que allí sucedió.
En el inventario de la iglesia realizado para el Banco de la República en 1988 por la restauradora de bienes muebles Elena Wiesner, se menciona textualmente la inoperancia de la nave sur, ya que fue clausurada y utilizada como lugar de depósito durante la obra de recuperación de la cubierta, realizada hace algunos años y que aún hoy día se conserva tal cual sin existir una obra que la justifique. Debió ser este el primer paso hacia la debacle. Y luego, de 13 años después, de junio de 1997, encontramos una ficha de evaluación de propuestas de proyectos de intervención de la Subdirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en la que se dice de los osarios. Empezó a demolerse parcialmente en 1984 sin prever un sitio adecuado de traslado, por lo que se adoptó provisionalmente el bautisterio en desuso. En los planos encontrados en los archivos correspondientes a estos dos momentos, vemos cómo efectivamente para 1997 el antiguo bautisterio ha pasado a recibir la denominación de osario, con lo cual se entiende que para este entonces su función original de bautisterio había sido completamente desdeñada. Al ver hoy en día la riqueza ornamental del bautisterio original restaurado, nos es difícil imaginar que alguien quisiera destruirlo para convertirlo en osario. Pero debemos pensar que en el momento en que se proyectó ese plan de transformación, el aspecto de este recinto era completamente diferente. Y si bien esta capilla seguía funcionando como bautisterio en 1983, según vemos en esta única imagen que encontramos en los archivos, se intuye el aspecto anodino y falto de encanto que le habían conferido. Aquí vemos que la pila bautismal original de piedra no está en su sitio y en su lugar está una mesa de madera. Se ha encastrado una pila bautismal de cemento en la pared del fondo y por el aspecto del brillo del zócalo, pues tiene pinta de que ha sido pintado con pintura sintética. Con lo cual eran difíciles de imaginar en ese momento los grandes valores que se encontraban escondidos en estos muros. Para el año 2018, este pequeño recinto se encontraba totalmente descontextualizado, siendo empleado como cuarto trastero y de su origen como espacio sacramental no quedaba ni el recuerdo. Pero en medio de este trajinar de andamios, tablones y herramientas, en que los muros eran constantemente golpeados y erosionados, un día el actual párroco Eugenio Fernández creyó ver en uno de los desconchones asomar unos colores que llamaron su atención y decidió mostrárselo al grupo de restauradoras que habían estado trabajando en las pinturas murales de la capilla de San Roque en esta misma iglesia. Se realizaron entonces una serie de ventanas de exploración en varios muros para ver si existían muestras de pinturas similares en más partes del recinto. Y al constatar que efectivamente parecía haber una pintura con motivos interesantes en todos los muros, se procedió a buscar los recursos financieros para poder realizar unos estudios exhaustivos de la situación del recinto y en caso de concluir que valía la pena su rescate, proceder a la restauración. Afortunadamente, la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República decidió apoyar este proyecto, en el cual se realizaron todos los estudios a nivel histórico, técnico, estético. Se eliminaron todas las capas que ocultaban la pintura, se realizaron los análisis de laboratorio pertinentes, se estabilizaron los estratos que se encontraban en peligro de desprendimiento y tras analizar toda la documentación y toda la información recabada, se profirió un diagnóstico de la situación y se elaboró una propuesta de intervención para restaurar las pinturas. Con base en estos estudios y continuando el trabajo realizado durante la primera fase de primeros auxilios realizada en 2019, nuevamente gracias al inestimable apoyo de la Fundación, el proyecto de rescate y restauración del bautisterio y sus pinturas murales pudo llevarse a cabo llegando a feliz término a comienzos de este año 2021. A continuación pasaremos a exponer el estado de conservación en que se encontraban las pinturas y los procesos de intervención realizados durante su restauración. El estado en que se encontraba esta capilla al inicio de los trabajos era completamente deplorable. Las paredes estaban cubiertas por varias capas de pintura sintética que en algún momento se hicieron a imitación de un zócalo de madera. También había restos incrustados del anclaje de un zócalo de madera real, cuyos tablones solo se conservaban ya en el arco de entrada. Bajo estas capas de pintura se extendían capas de pañete hechos de tierra arcillosa, cal y fibras vegetales a todo lo largo y ancho de los muros. El grosor de las capas variaba entre 1 centímetro y 5 centímetros según la zona,
ya que los muros originales no eran completamente verticales y mediante ese pañete se intentaba disimular esa irregularidad. Durante la primera fase del trabajo se eliminaron todas esas capas de recubrimiento de pintura y pañetes y también otros materiales incrustados como madera y cemento, quedando al descubierto una capa de enlucido, una capa de encalado que aislaba la superficie original y de cierta forma protegió las pinturas antiguas y las capas que se le superpusieron. Al llegar finalmente a este estrato inmediatamente anterior a la pintura, se constató que toda la superficie de los muros había sido rayada sistemáticamente con el fin de conseguir un agarre mecánico que facilitara la aplicación de las capas de pañete que le añadieron, lo cual es una práctica muy común en la aplicación de pañetes sobre superficies lisas. Lastimosamente, con este rayado se sacrificó en gran medida la pintura subyacente, tanto en las zonas altas sin decoración, como en todo el zócalo, que era rico en motivos ornamentales. El proceso de liberación de la pintura se dejó en este punto temporalmente para aprovechar la protección que aún proporcionaba esa capa de encalado, mientras se llevaban a cabo los siguientes procedimientos de estabilización, que por el aporte de humedad y la necesidad de manipulación de diferentes materiales en las proximidades de la pintura, podían suponer un riesgo para esta si se hubiera dejado totalmente descubierta. Dado que el problema de la humedad ascendente proveniente del suelo era la principal causante de la degradación y pérdida de todos los estratos de la zona inferior, las primeras medidas llevadas a cabo para contrarrestarla fueron, por un lado, la eliminación de la baldosa de cemento que impedía la transpiración de la humedad, dejando al descubierto la baldosa de barro original, y por otro lado, la apertura de una zanja de unos 7 centímetros, una pequeña zanja de aproximadamente 7 centímetros de ancho a lo largo de todo el perímetro del suelo original, lo cual permitió alejar el frente de evaporación de los muros. Después de haber eliminado todas las sales y saneado todo el soporte de adobe degradado en la zona inferior, se procedió a la estabilización de los estratos que se encontraban en peligro de desprendimiento, tanto a nivel de soporte como de enlucido y de revoque. Dependiendo de las necesidades de cada zona, se emplearon diferentes métodos como la aplicación de pastas de mortero con espátula, las inyecciones de caseína láctica y inyecciones de morteros de cal hidráulica. Una vez estabilizadas todas las zonas, se pudo empezar a restituir los estratos perdidos, desde los más internos hasta los más externos, comenzando por el soporte de adobe recuperando la volumetría de los muros y siguiendo por la restitución de revoque y del enlucido. En todos los casos se emplearon materiales lo más análogos posibles a los materiales originales, aunque confiriéndoles una resistencia un poco mayor ante los agentes de deterioro ante los que los originales ya habían demostrado ser susceptibles. Las pérdidas de soporte se restituyeron con adobe y las de revoque con mortero de cal y arena y una parte de tierra arcillosa para asemejar en la medida de lo posible el comportamiento del revoque original. Las pérdidas de enlucido se restituyeron en una fase posterior del trabajo empleando una pasta fina de cal y polvo de mármol. Cuando el trabajo de recuperación de toda la volumetría estuvo terminado hasta el nivel de la última capa, se continuó con la liberación de la pintura eliminando la fina capa de cal con las herramientas que permitían garantizar la delicadeza requerida, como pequeñas espátulas de madera, brochuelos y pinceles. Ahora que por fin se veía el verdadero estado de la pintura y se podía dimensionar el porcentaje de pérdida real, se valoró la posibilidad de recuperación de la imagen con la información proporcionada por los restos de original, tras lo cual se decidió buscar los recursos para dar continuidad a la restauración en un segundo proyecto. El siguiente paso fue entonces la restitución del enlucido, es decir, la capa más externa sobre la cual se desarrolla la película pictórica, la capa pictórica. Para ello se empleó una pasta fina de cal y polvo de mármol que proporcionó una superficie blanca y lisa adecuada para recibir el trabajo de reintegración cromática que vendría después. El proceso se realizó ciñéndose de manera muy estricta a las zonas de pérdida para respetar al máximo los restos de pintura original, empezando por la parte superior de los muros sin motivos decorativos y acabando por el zócalo. Y este es el aspecto del conjunto al terminar el proceso de enlucido. Se pasó finalmente a la fase de reintegración cromática, es decir, a devolverle la imagen estética a las pinturas.
A pesar del elevadísimo porcentaje de pérdida que había en muchos muros, como este del costado occidental, tras un minucioso análisis de los fragmentos vistos en conjunto, se logró comprender y recomponer toda la composición. El primer paso fue determinar el color de los fondos de cada zona para dar una tinta plana en ellos que ayudara a perder protagonismo a las lagunas blancas y empezar a hacer más visibles los fragmentos con color original que servirían de guía. Para respetar el criterio de legibilidad y hacer diferenciable el color aplicado en nuestra intervención con respecto a la pintura original, en los fondos se empleó la técnica del punteado aplicado con estarcido. Con esta técnica se consiguió que grandes áreas de color que se encontraban perdidas se integraran siendo discernibles, pero sin robarle protagonismo a los pocos restos de pintura original que pudiera haber en la zona. Los materiales empleados para la reintegración de los fondos en la zona inferior fueron pigmentos aglutinados con caseína láctica, especialmente importante en la zona más baja que necesitaba una mayor resistencia ante la presencia de humedad proveniente del suelo. En algunas zonas de la parte media se mezclaron los colores a la caseína con témperas para ajustar la paleta de colores a los matices del original. Una vez cubiertos los fondos, los fragmentos de color originales se hicieron más comprensibles y siguiendo el modelo de algunas zonas que se encontraban más completas, como el nicho del costado occidental, que al no haber sido rayado indiscriminadamente como el resto de los muros, se encontraba casi completo y sirvió de modelo para toda la recomposición. Entonces, siguiendo este modelo, se logró reconstruir poco a poco todo el conjunto. Los motivos ornamentales como la guirnalda de flores, la guirnalda, las flores y las líneas cafés horizontales fueron reintegrados con acuarela y para hacer discernible su reintegración, a diferencia de los fondos que fueron hechos con punteado, como vimos, aquí se empleó una trama de rigatino, es decir, una sucesión de finas líneas verticales de uso particular en restauración. Para la reconstrucción de la cenefa de rosas que corona el zócalo, se realizaron calcos para hacer la transposición del dibujo, adaptándolo por tramos a las zonas perdidas. En esta zona los fondos se dejaron en una tinta plana, mientras que los motivos de rosas y hojas se reintegraron igualmente, empleando tramas de regatino. Después de un par de meses de minucioso trabajo, el aspecto final de las pinturas restauradas es este. Pero la recuperación del bautisterio no podía ceñirse únicamente a la restauración de las pinturas, ya que, como vimos en la introducción, este pequeño recinto en general se encontraba en un estado deplorable y de nada habría servido dejar las pinturas restauradas en un marco de caos y ruina. Así que dentro del proyecto patrocinado por la Fundación se incluyó también la recuperación de los demás elementos que le dan empaque a las pinturas, es decir, el techo, el suelo y la puerta de cierre. Para ello se rescató el tablón cerámico del suelo original, sustituyendo únicamente las piezas dañadas. Se colocó una techumbre nueva tipo artesa a imitación de las cubiertas coloniales, que queda en consonancia con la techumbre de la nave central de la iglesia. Y se colocó una reja baja de forja que protege la capilla y sus pinturas del acceso incontrolado de gente, sin suponer una barrera visual. Finalmente se colocó la pila bautismal original en el sitio en el que, según el orificio de desagüe que encontramos en el tablón de barro, debió de ser su emplazamiento de origen. El resultado final de toda la intervención es, como ven, el rescate del bautisterio de la iglesia de Santa Bárbara con todos sus valores, no solo estéticos y patrimoniales, sino con toda su funcionalidad como espacio sacramental. Para mí fue un gran honor haber participado en este proyecto y les agradezco a todos el interés que han mostrado por nuestro trabajo. Ojalá de verdad puedan tener la oportunidad de venir a la iglesia y conocer de primera mano esta pequeña joya de nuestra historia que, como decíamos al principio, nos pertenece a todos. Muchas gracias.